Ok, entonces, al respecto de los temas de medidores de flujo, tenemos que tener en cuenta que un área de importante aplicación de la mecánica de fluidos es justamente la determinación de la razón del flujo del fluido. Se han creado muchos dispositivos con el propósito, ¿verdad?, justamente de lograr determinar o medir el flujo en un determinado sistema. Los flujómetros varían notablemente en sus niveles, por ejemplo, así como en su tamaño, en el costo, en la precisión, en la versatilidad, en la capacidad que poseen, en la caída de presión también que generan y así también en sus principios operativos. Entonces, basándonos justamente en esto, podemos ver que tenemos diferentes tipos de medidores volumétricos. Por ejemplo, tenemos unos que se basan en el principio de presión diferencial, que entre los que podemos mencionar tenemos a los que son de placa orificio, tobera, el tubo Venturi o tubo Pitot también. De estos, de los que nosotros debemos de ahondar, son en los flujómetros que son de obstrucción, que son los tres primeros. De hecho, el día de hoy vamos a estar haciendo ejercicios al respecto de estos tres tipos de medidores. También es importante que conozcan que existen los medidores de área variable, entre ellos los más representativos podríamos pensar en los rotámetros. También tenemos de los que se determinan de velocidad, como los vertederos, turbinas, ondas ultrasónicas, de tensión inducida o también de torbellino y vórtex, como por ejemplo el ultrasónico. Entonces, de estos, ¿verdad?, diferentes tipos, nosotros vamos a estar, pues, principalmente estudiando esos que tenemos por acá. Sin embargo, hay algunos de ellos que son característicos, ¿verdad? O que es importante que conozcan algunas de sus propiedades. Y entonces acá uno de esos es el tubo Pitot, que también pertenecen a los que se catalogan entre presión diferencial. Básicamente este consiste, como lo indico acá, ¿verdad?, en una abertura frontal que está orientada en dirección al flujo y que eso mide la presión total. A esa presión total también se le llama la presión de estancamiento y tiene orificios laterales que miden la presión estática del fluido. Entonces, esa diferencia entre esas dos presiones es a lo que llamamos la presión dinámica y se relaciona justamente con la velocidad del fluido mediante la ecuación de Bernoulli. Básicamente la sonda de Pitot es un dispositivo que podríamos considerar sencillo, barato, también es muy confiable y bueno, no tiene partes móviles. Entonces esto provoca también que haya una caída de presión baja y por lo general no se perturba mucho el flujo de manera apreciable en donde es colocado este tipo de medidor. Otro tipo de medidor que es común encontrarnos es el que es de área variable. Dentro de estos estamos específicamente con los rotámetros y básicamente el rotámetro consiste en un tubo que es cónico, transparente, que puede ser por ejemplo de vidrio o de plástico generalmente, y este se coloca verticalmente con el extremo más ancho hacia arriba. Y entonces adentro del dispositivo tenemos un flotador que se eleva según el caudal, ¿verdad?, que esté pasando a través de él. Entonces, el flotador lo que hace es ascender hasta que esa fuerza ascendente del fluido está igualando el peso del flotador. Cuando el flotador se estabiliza, entonces nos va a indicar exactamente cuál es el caudal que está pasando en ese momento a través. Y bueno, dependiendo la capacidad, bueno, hay de diferentes capacidades, ¿verdad? Entonces, así porque tiene que estar calibrado, ¿verdad? Este flotador que tienen. Y ahora, en cuanto a los flujómetros que se catalogan como de obstrucción, vamos a estar viendo tres, los que son de placa de orificio, los que son de tobera de flujo y los medidor Venturi. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que el que es de placa de orificio, básicamente lo que se introduce es un disco, ¿verdad?, que tiene un determinado tamaño de orificio a través del cual, como vamos a ver ahorita, gracias a la caída de presión que se experimenta en esa zona, entonces nosotros, y a través de unas ecuaciones, vamos a poder determinar cuál es el flujo que está pasando a través de esa tubería. El principio de funcionamiento, ¿verdad?, a través de los tres es el mismo, simplemente pues el diseño vamos a ver que está diferente. Acá tenemos este tobera de flujo y el Venturi que lo que hace es como una disminución, ¿verdad?, gradual, que tiene un determinado ángulo que se puede variar
para poder hacer la medición. Pero lo que estamos midiendo básicamente es, o lo que estamos aprovechando es al principio, que cuando esa corriente de flujo se está restringiendo en cualquiera de sus tres métodos, la presión va a disminuir y entonces esa diferencia de presión entre los puntos que están antes y después de la restricción es justamente la que se utiliza para indicar cuál es la velocidad. Vamos a ver que independientemente de cuál tipo de medidor estemos analizando, sea uno de placa de orificio, sea uno de tobera de flujo o sea un medidor Venturi, vamos a poder hacer uso de estas ecuaciones que están por acá, pero vamos a hacer diferentes suposiciones iniciales para cada uno de los dispositivos y también cada uno de ellos tiene pues su curva característica. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá en estas ecuaciones, Q es justamente, ¿verdad?, ese flujo, ¿verdad?, volumétrico que está pasando a través de nuestro dispositivo, o bueno, en nuestra tubería que está siendo medida a través del dispositivo. C es lo que se le llama el coeficiente de descarga, que este coeficiente de descarga es característico para cada uno de los medidores de flujo que tenemos. Entonces, inicialmente uno se va a tener que dar un coeficiente de descarga si quiere analizar un sistema que tenga un medidor de flujo tipo placa de orificio, otro coeficiente de descarga si está analizando una tobera de flujo y otro coeficiente de descarga si está analizando un medidor Venturi. El área de la garganta, es decir, el área a través de la cual estamos haciendo pasar nuestro fluido, y eso está dividido entre la raíz de uno menos beta, donde beta es la razón de los diámetros, donde la D minúscula lo que significa es que es el diámetro menor, es decir, el diámetro en la garganta, y la D mayúscula es el diámetro de la tubería. Entonces, como lo podemos ver por acá, este sería el diámetro, ¿verdad?, a través del cual estaríamos haciendo pasar nuestro fluido en un dispositivo placa de orificio, y la D mayúscula, pues, es el diámetro, por ejemplo, de la tubería. Y así para cada uno de los casos, la de minúscula, la de minúscula y la de la tubería en general. Y eso tenemos que multiplicarlo por dos veces, bueno, por la raíz de 2 por la caída de presión que se esté experimentando, o bien una caída de presión máxima que podemos nosotros fijarnos, dividido entre la densidad del fluido. Como les decía, beta es esa razón de diámetros, ¿verdad? Donde el diámetro minúscula pues corresponde al diámetro del medidor de flujo y el de la D mayúscula corresponde al diámetro de la tubería. Esa misma expresión, ¿verdad? De esta de acá, con solamente que hagamos un cambio en donde estamos colocando la densidad, pues en lugar de darnos el flujo volumétrico, nos estaría dando, por ejemplo, cuál es el flujo másico. Entonces, pero típicamente vamos a ver que lo que se va a preguntar es esto de acá. Este es el medidor Venturi, ¿verdad? Esta es una imagen de cómo veríamos eso ya en la vida real, pero vamos a pensar, ¿verdad?, que tenemos este diámetro de una tubería que, como les comentaba, el fluido pasa y básicamente es que experimenta una disminución en el tamaño por el cual está pasando, y entonces eso me genera que la velocidad se incremente y entonces se da una caída de presión, y a través de esa caída de presión, que muchas veces uno va a decir cuánto va a ser lo máximo que se va a permitir, es como es posible al final pues determinar cuánto es el flujo que está pasando a través de nuestro sistema. Esta es la curva característica que vamos a estar utilizando siempre que tengamos que analizar, por ejemplo, un medidor de flujo de este tipo. Entonces, en el eje X lo que tenemos es el número de Reynolds de la tubería, ¿ok? Porque recordemos que el número de Reynolds utiliza el diámetro. Entonces, acá este diámetro, pues en algunas ocasiones podría significar, dependiendo de lo que estemos analizando, el diámetro de del medidor de flujo, ¿verdad? De la parte estrecha, o en este caso, pues sí es el diámetro de la tubería. Entonces, lo podemos calcular con esta fórmula, que sería 4 veces el flujo por la densidad dividido entre pi por el diámetro de la tubería y la viscosidad del fluido. Y una vez que nosotros podemos calcular ese número de Reynolds,
Entonces entramos en esta tabla, vamos a buscar colisionar, ¿verdad? Con la curva y vamos a venir a leer ese coeficiente de descarga. Si nosotros tenemos que darnos una primera aproximación, que es típicamente lo que vamos a tener que realizar para el medidor de Venturi, entonces para el primer flujo que uno determina, utiliza un coeficiente de descarga de 0,98. Ahora bien, ¿qué significa ese coeficiente de descarga? Ese coeficiente de descarga lo que representa es la relación de la velocidad real que está pasando a través del Venturi sobre la velocidad ideal para el Venturi, que básicamente lo que considera es que no hay ningún tipo de pérdida de energía, por ejemplo, por fricción. Y entonces tenemos que tener claros que como esa razón entre esa velocidad real y esa velocidad ideal siempre va a ser un número que nos tiene que dar pues inferior a 1, tal y como lo podemos ver acá en el eje Y de la curva característica para este tipo de medidores. Ahora, si hablamos más bien de un medidor de tipo boquilla, a los medidores de tipo boquilla también se los denomina toberas, entonces, ¿verdad? Si lo encuentran con ese otro nombre es completamente normal. Y vamos a tener una curva, pues característica también para ese tipo de sistemas, donde igual en el eje X tenemos el número de Reynolds calculado con el diámetro de la tubería y en el eje Y vamos a tener el coeficiente de descarga. Cuando tengamos que darnos una primera aproximación y estemos utilizando en nuestro sistema una boquilla tobera, tenemos que tomar en cuenta que la primera iteración que hacemos con la gráfica va a ser para un valor de 0,99, tomando en cuenta, ¿verdad? Una magnitud de 0,99. Y este otro tipo es el medidor de orificio, ¿verdad? Que se vería así, básicamente es como un disco que a través del cual se tiene un orificio. Este es uno de los medidores que podrían considerarse que son más simples de utilizar porque es básicamente intercambiable. Entonces, es bastante sencillo y para este tipo de medidores, entonces se tiene esta curva característica, que esta curva característica, a diferencia de las dos anteriores que hemos visto, tiene diferentes curvas dependiendo de la relación que se posea entre el diámetro del medidor de flujo y el diámetro de la tubería. Entonces, siempre que tengamos que hacer una aproximación, entonces utilizamos una magnitud de 0,61 para esa magnitud, ¿verdad? Del coeficiente de descarga. Igual, ¿verdad? Luego vamos a ir a leer aquí una magnitud. Y bueno, que es importante que ustedes tomen en cuenta, como se puede mostrar o como muestra, ¿verdad? Esta diapositiva, los medidores Venturi causan pérdida de carga, ¿verdad? Que son muy bajas y por lo tanto se suelen preferir para aplicaciones donde no se pueda tener una caída de presión grande, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta también que la pérdida de carga que es irreversible en este tipo de medidores, en los medidores tipo Venturi, es de tan solo un 10%, ¿ok? Entonces, como podemos ver, la diferencia estructural que tiene Venturi con respecto, por ejemplo, a boquilla tobera y a orificio es el hecho de que esa disminución en el diámetro y la posterior expansión pues es gradual, ¿verdad? Tiene un ángulo, a diferencia de lo que pasa con el de boquilla o tobera o con el de orificio. Ok, entonces esa particularidad que podemos verla acá para los tres, en el que esto sea gradual, ofrece, ¿verdad? O proporciona que se posea esta ventaja, a diferencia de estos que simplemente es una interrupción, ¿verdad? En el súbita, por decirlo de alguna manera, en el diámetro que se posee originalmente en la tubería. En el primer ejemplo que vamos a estar realizando, nos dice que tenemos un medidor Venturi que tiene un diámetro de tubería de 100 milímetros y un diámetro de garganta de 50 milímetros. Nos dice que transporta agua y que está a 80 grados y que se observa una diferencia de presión de 55 kilopascales entre la tubería y la garganta. Entonces nos piden que debemos de determinar cuál es el caudal de agua. Ok, entonces voy a colocar por acá los datos y como parte de esa información tenemos el diámetro de la tubería, que en este caso serían 100 milímetros,
el diámetro de la garganta, que sería de 50 milímetros. También sabemos que el fluido que está pasando ahí es agua y nos dicen que está a 80 grados. Esta información pues nos la están suministrando para que nosotros podamos determinar cuánto es la densidad del agua a esa temperatura, así como su viscosidad. Entonces, el agua a 80 grados tiene una densidad de 971 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 3,50 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es que, bueno, ya sabemos que para Venturi, como se los coloqué acá, la primera aproximación que se hace es que ese coeficiente de descarga es de 0,98. Y básicamente nos están preguntando el caudal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que tenemos que utilizar la fórmula que Q es igual a CV por el área de la garganta dividido entre la raíz de 1 menos beta elevado a la 4 por la raíz de 2 veces la caída de presión dividido entre la densidad del fluido. Ok, entonces ahora lo que voy a proceder a hacer es a sacar, por ejemplo, el área de la garganta y a beta para estar utilizándolo ahí porque lo que nos va a variar es el CV. Ok, entonces el área de la garganta nosotros sabemos que podemos sacarla como pi por el diámetro dividido entre 2 elevado al cuadrado. Y entonces esa área de garganta sería igual a pi. El diámetro serían 50 por 10 a la menos 3 metros dividido entre 2 al cuadrado. El área de la garganta nos estaría dando una magnitud de 0,001963 metros cuadrados. Voy a llevarme esto para la otra diapositiva. Ok. Y también vamos a sacar a esa relación beta. Entonces, beta nosotros sabemos que es el diámetro de la garganta entre el diámetro de la tubería. Entonces tenemos 50 por 10 a la menos 3 metros dividido entre 100 por 10 a la menos 3. Esto significa que beta nos va a dar una magnitud de 0,5. Ahora que ya tenemos eso, pues podemos utilizar esta ecuación. Ok, entonces voy a traérmela para abajo. Tenemos esta información y vamos a decir entonces que Q es igual al coeficiente de descarga. Para este tipo de medidor, la que nos vamos a dar inicialmente es 0,98. Entonces colocaríamos 0,98 multiplicado por el área de la garganta, que el área de la garganta la acabamos de determinar como 0,001963. Y esto lo tenemos que dividir en la raíz de 1 menos beta, que ya sabemos que la magnitud de beta es 0,5 y ese beta está elevado a la 4. ¿Ok? Y eso lo tenemos que multiplicar por la raíz de 2 veces la caída de presión que me indicaban en el ejercicio, que se observaba una diferencia de presión de 55 kilopascales. Entonces sería por 55 por 10 a la 3 para convertirlo en pascales, dividido entre la densidad de mi fluido, que la densidad del fluido habíamos encontrado que eran de 971
kilogramos entre metro cúbico. Entonces, eso me da un primer flujo que es igual a 0,02115 metros cúbicos por segundo. Ahora, ese flujo que estamos obteniendo fue suponiendo, ¿verdad?, que el coeficiente de descarga era de 0,98, que era su primera suposición que se hace para este tipo de medidores. Entonces, pues lo que tenemos que hacer ahora es pues verificar el Reynolds, ¿verdad? Y una vez con el Reynolds, ir a la curva y de la curva pues determinar si es cercano o no al que al que supusimos inicialmente. Entonces, vamos a poner acá que vamos a calcular el Reynolds con el Q obtenido. Y entonces dijimos que el Reynolds lo íbamos a calcular como 4 veces la densidad por el flujo dividido entre pi mu por d. Entonces sería 4 por la densidad, que serían 971 kilogramos entre metro cúbico, por Q, el Q que acabamos de determinar, que es 0,02115 dividido entre pi por mu, que mu es de 3,50 por 10 a la menos 4 pascal por segundo, por el diámetro de la tubería, que son 100 milímetros. Eso nos da un Reynolds igual bueno, aproximadamente, ¿verdad? Porque aquí como vamos a ir a una gráfica, tenemos como que aproximarlo ahí a lo que nos quede más cercano de la gráfica, a 7,5 por 10 a la 5. Y entonces, si nosotros venimos a la gráfica y nos está dando una magnitud de 7,5 por 10 a la 5, entonces, pues acá está el 10 a la 5 y 7,5 estaría como por aquí, que de por sí veamos, o sea, de fijo va a estar entre 6 y 8, pero en esa parte mi curva, ¿verdad? Ya es constante, que vemos que está prácticamente en la mitad de estas dos, entonces está entre 0,98 y 0,99, es decir, podríamos aproximarlo a que si nosotros hacemos eso, voy a venirme aquí con una línea para que quede, ok, y para acá. Podríamos estar hablando de que eso es 0,985 como coeficiente de descarga. Entonces, como no es igual al inicial, tenemos que recalcular el Q. Entonces, de la gráfica, leemos que CV es aproximadamente 0,985. Y entonces ahora vamos a volver a calcular el Q. Lo que voy a hacer es copiar esto que tenemos por acá. Lo voy a pegar por acá. Y en lugar de utilizar solamente 0,98, voy a utilizar 0,985. Y entonces, ese Q recalculado ya con el coeficiente de descarga apropiado, nos estaría dando una magnitud igual a
0,02125 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Nosotros podríamos calcular nuevamente, ¿verdad? El Reynolds con SQ para irnos a verificar a la tabla, pero ya vimos que en esa parte de la tabla la sección es, la curva es prácticamente constante, entonces nos va a dar de que se confirma nuestra comprobación de que estamos tomando una magnitud de CV de 0,985 y vamos a llegar a que nos da 0,985, ¿verdad? Por la particularidad que tiene esta curva de ser constante en toda esta parte. Y así estaríamos entonces determinando cómo es o cómo se determina, ¿verdad? Cuánto es el caudal o el flujo que está pasando a través de esa tubería, utilizando en este caso un medidor tipo Venturi. En este otro que vamos a hacer por acá, este ya no es un medidor tipo Venturi, sino que aquí vamos a tener un medidor de orificio. Y entonces nos dice que tenemos una tubería de acero, nos indican que tiene un diámetro nominal de 150 milímetros y también nos indican que es cédula 40. Dice que a través de esta tubería pues está fluyendo petróleo crudo. Dice que el flujo se mide mediante un manómetro diferencial de mercurio colocado en las tomas de la vena contracta de un orificio de 15,41 milímetros. La deflexión del manómetro la colocan en 57,2 milímetros. Entonces, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es el caudal? ¿O cuánto es el caudal? Entonces, veamos que acá no nos están dando la caída de presión per se, pero nos están hablando de la máxima deflexión del manómetro. Entonces, con esa máxima deflexión del manómetro, nosotros eventualmente vamos a poder determinar cuánto es el caudal bueno, cuánto es la caída de presión en esa parte permitida y por lo tanto saber cuánto es el caudal. Entonces, pues como parte de los datos del ejercicio, tenemos que es una tubería de acero, nos indican diámetro nominal de 150 milímetros, entonces, si uno busca, y cédula 40, entonces, si uno busca a cuánto corresponde el diámetro interno de una tubería con diámetro nominal de 150 milímetros, va a ver que es de 154,1 milímetros. ¿Ok? Eh, Me dicen también que el diámetro del orificio es de 15,41 milímetros y que la máxima deflexión del manómetro, o sea, el cambio en esa altura, es de 57,2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente, vamos a calcular el área de la garganta, vamos a calcular esa proporción beta y también vamos a calcular la caída de presión, el delta P, a través o ¿verdad? Producto de esa deflexión que se puede obtener. Entonces, voy a colocarlo por acá. Vamos bueno, voy a utilizar también esta ecuación, voy a copiar y pegarla. Ok, entonces voy a sacar primero el área de la garganta, que el área de la garganta ya sabemos nosotros que la podemos calcular como pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces el área de la garganta sería pi, el diámetro, que es de 15,41 entre 2 al cuadrado. Entonces, el área de la garganta, ahí nos estaría dando 1,87 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Vamos a sacar a beta también. Ya sabemos que beta es igual al diámetro del medidor entre el diámetro de la tubería. El diámetro es 15,41 por 10 a la menos 3 dividido entre 154,1 y así estaríamos obteniendo que beta es igual a 0,1. Ok, entonces ya tenemos al área de garganta y también tenemos a beta. Entonces, a partir de esta información, vamos a poder calcular el primer Q. Ok, entonces, Q es igual y acá tenemos un medidor de orificio. Entonces, la primera aproximación, ¿verdad? Que nos damos es de que es de 0,61 y vamos a utilizar esa magnitud, 0,61 por 1,87 por 10 a la menos 4 dividido entre la raíz de 1 menos beta, que beta es 0,1 elevado a la 4 multiplicado por la raíz de 2 veces esa caída de presión. Entonces, la caída de presión, ¿cómo la vamos a sacar? Voy a llevarme esto para la otra diapositiva mejor, para sacar aquí la caída de presión. Porque a diferencia del ejemplo anterior, en este no nos dan una magnitud, sino que lo que sucede es que nos están dando, o sea, per se de caída de presión, sino que nos están dando una altura, pero a partir de eso podemos sacarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que delta P es igual a la densidad del fluido del manómetro menos la densidad de nuestro fluido multiplicado por la gravedad por el delta H. Entonces, eso también mejor atrás. Tendríamos que esa caída de presión es igual a 33.540 kilogramos entre metro cúbico, porque en este caso a mí me decían que el manómetro diferencial era de mercurio, ¿verdad? Menos la densidad del fluido, que dijimos que la densidad del fluido, bueno, voy a ponerles acá sus datos. Si uno busca el petróleo, ¿verdad? Podemos aproximarlo a los datos que usualmente vamos a encontrar en el libro, por ejemplo, como un aceite combustible pesado y lo asociamos a una temperatura de 25 grados. Entonces eso lo podemos apuntar acá como una suposición. Decimos que ese petróleo crudo lo vamos a estar analizando como aceite combustible pesado que está a una temperatura de 25 grados y que por lo tanto la densidad de ese fluido va a ser igual a 906 kilogramos entre metro cúbico
Y la viscosidad va a ser igual a 1,07 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Entonces, ahora sí, tenemos que la densidad del fluido es de 906 kilogramos entre metro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por la gravedad, 9,81, y por el cambio de altura que se nos indicó, ¿verdad? Que podía ser como permitido, que para nuestro caso eran los 57,2 milímetros. Eso estaría dando un delta P igual a 7089 pascales aproximadamente. Entonces acá vamos a utilizar esos 7089 pascales y lo vamos a dividir entre la densidad de nuestro fluido, que dijimos que la densidad de nuestro fluido era los 906. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vamos a obtener que Q es igual, voy a poner por acá, a 0,0415. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo con ese flujo que acabo de encontrar, pues tengo que ir a obtener el Reynolds para comprobar cuál es el coeficiente de descarga del medidor de orificio. Voy a apuntarlo por aquí y ahorita me lo llevo a otra diapositiva. Entonces, vamos a obtener el Reynolds para comprobar C0. Entonces, dijimos que Reynolds es igual a Rho, voy a ponerlo por acá, voy a traerme la fórmula más sencilla. Entonces, eso sería 4 por Rho, que es de 906, por Q, que Q nos acaba de dar esto, dividido entre pi por mu, y por acá estaba apuntado, por el diámetro, que el diámetro era de 154,1. Ok, y vamos a calcular ese range, porque eso no lo había calculado. Entonces sería 4 por 906 por 0,0415 pi por 1,07 por 10 a la menos 1 por 154,1 por 10 a la menos 3. Eso nos da 2,90 por 10 a la 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Irnos a la curva, ¿verdad?
y ver ese número de Reynolds, cómo estaría, qué valor nos estaría arrojando. Y veamos una cosa, en esta curva había que tener cuidado porque no solamente encontrar el número de Reynolds, sino además saber qué relación, ¿verdad? Vamos a estar utilizando, si 0.1, 0.5, 0.7. Veamos que aquí teníamos a beta y a nosotros nos había dado que beta era de 0.1. Entonces, vamos a utilizar esta primera curva. Vamos a utilizar esa primera curva con un número de Reynolds de 2,9 por 10 a la 3. Entonces, acá está 10 a la 3, es 2,9, digamos que es prácticamente 3, que serían la mitad de estos dos, que tendríamos que venir acá, subir y movernos hacia la izquierda. Entonces, vamos a subir acá y nos movemos para acá. Podríamos estar pensando que esa magnitud es de 0,65, ¿ok? Entonces, de la gráfica, y voy a tomar entonces la ecuación para reformular esa parte. En lugar de usar el 0,60 de primera aproximación, vamos a utilizar el 0,65, en lugar de 0,61, perdón. Y entonces ya les digo cuánto da eso, porque sería 0,65 por 1,87 por 10 a la menos 4 raíz de 1 menos 0,1 a la 4 por la raíz de 2 por 7089 entre 906. Eso nos estaría dando, para ver si fue que lo coloqué mal, porque, o en este primero, para ver, 0,61 por 1,87 por 10 a la menos 4 la raíz de 1 menos 0,1 a la 4 por la raíz, es que ya creo que lo me faltó allá, 2 por 7089, 906, ajá, pues, acá fue que me comí la parte de la notación científica, que esto es en realidad 4,51 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y acá va a variar muy poquito, seguramente no va a ser perceptible el cambio. 4,48, un poquitito. Entonces Q es igual a 4,48 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí, ¿verdad? Igualmente uno podría ir y sacar nuevamente un Reynolds, ¿verdad? Y con ese Reynolds irse a la gráfica y ver cómo está dando. Entonces, pero muchas veces uno tiene que valorar si seguir haciendo ese proceso iterativo o no, dado que realmente veamos que la separación que hay entre 0,6 y 0,61, pues ya estamos tomándolo a la mitad. Entonces, realmente lo que se va a ir afinando es bastante poco. Vamos a ver este otro ejemplo. En este tercer ejemplo, vamos a ver el otro tipo de medidor de flujo, ¿verdad? Para el cual tenemos que saber hacer cálculos, que es el de boquilla. Entonces dice, ha de medirse un flujo máximo de agua de 0,085 metros cúbicos por segundo, que está a 21 grados.
en una tubería de 300 milímetros que es cédula 40 con un medidor de boquilla. La deflexión máxima de un manómetro diferencial que contiene tetrabromuro de acetileno con una densidad relativa de 2,964 está limitada a 610 milímetros. Entonces, la pregunta es que ¿cuál es el diámetro más pequeño que puede instalarse para una boquilla? Ok, entonces acá no nos están preguntando el flujo como los dos anteriores, sino que más bien ya nos dan ese flujo y lo que nos están preguntando básicamente es cuál tiene que ser ese diámetro. Ok, entonces, pues vamos a colocar acá los datos. Sabemos que es agua y nos indican que está a 21 grados. Entonces, de ahí podemos ya saber que la densidad es de 998 kilogramos por metro cúbico y que la viscosidad es de 1,02 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Ok, ya tenemos esa información. Nos dicen que el diámetro nominal es de 300 milímetros, cédula 40. Eso nos daría un diámetro interno de 303,2 milímetros. Y nos indican que el flujo es de 0,085 metros cúbicos por segundo y que la deflexión, ¿verdad? Es de 610 milímetros. Nuevamente, tenemos que hacer como la vez anterior para sacar la caída de presión. Entonces voy a iniciar por ahí. La caída de presión, nosotros sabemos que va a ser la densidad de ese tetrabromuro de acetileno. Voy a ponerle el manómetro, menos la densidad de nuestro fluido, que lo vamos a multiplicar por la gravedad que por el delta H. Entonces, ese delta P sería la densidad del fluido, tenemos que sacarla con esa densidad relativa y entonces nada más sería la densidad relativa multiplicada por la del agua. Entonces sería 2,964 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Y le vamos a restar la densidad de nuestro fluido, que sería del agua 21 grados, 998 kilogramos por metro cúbico, multiplicarlo por la gravedad y multiplicarlo por el delta H, que es de 610 por 10 a la menos 3 metros. Ok, entonces el delta P va a ser igual a, y acá lo tengo, 111.765 pascales. Ok, entonces ya tenemos al delta P. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es un despeje de la fórmula que hemos venido utilizando. Es decir, es para esta fórmula que está por acá. Voy a copiarla. Tenemos que despejar el diámetro minúsculo, ¿verdad? Que sería el diámetro de ese orificio que me están preguntando. Entonces voy a cambiar todos los posibles lugares donde el diámetro minúsculo estaría apareciendo, bueno, el diámetro del medidor estaría apareciendo para proceder a despejarlo de la fórmula. Entonces tenemos que Q es igual, acá voy a cambiarlo por una B porque estamos en uno de boquilla. Entonces tenemos CB por, en el área va a aparecer, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el área de la garganta sería pi
por el diámetro justamente que estamos buscando, dividido entre 2 al cuadrado. Y esto dividido entre la raíz de 1 menos, y nosotros sabemos que beta es de minúscula entre d mayúscula a la 4 por la raíz de 2 veces delta P entre rho. Y entonces voy a distribuir acá esto. Entonces tenemos que Q sería igual a CB por pi por el diámetro de la 2 entre 4 dividido entre la raíz de 1 menos d a la 4 de 4 por la raíz de 2 delta P entre rho. Y ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado todo para poder quitar esta raíz para que así se me despeje este diámetro que está acá que lo necesito sacar de ahí. Entonces me quedaría Q a la 2 igual a CB a la 2, pi a la 2, SD me quedaría a la 4 y 4 a la 2 me quedaría 8, no, perdón, 16 dividido entre 1 menos de 4, ¿verdad? Porque ahí estoy quitando la raíz por 2 delta P entre rho. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es voy a llevarme esta parte para acá y la voy a multiplicar para luego traérmelo nuevamente para acá y sacar a factor común este de a la 4. Bueno, el diámetro. Entonces me quedaría Q a la 2 menos Q a la 2 de 4 es igual a CB pi cuadrado diámetro a la 4 entre 16 que multiplica 2 delta P entre rho. Voy a abrir una nueva diapositiva. Y entonces esto aquí los números los podemos simplificar, ¿verdad? Este 2 con este 16 más bien me quedaría como un octavo. Y además de eso, bueno, si yo me traigo esto para acá, de una vez, voy a hacer esas dos cosas. Entonces me quedaría que Q cuadrado es igual a CB al cuadrado, pi cuadrado, por d a la 4 dividido entre 8 por delta P entre rho más Q cuadrado de 4 de 4. Y ahora sí voy a sacar a factor común el de 4. Y aquí me quedaría CB pi delta P entre 8 rho más Q cuadrado de 4. Y ahora vean que ya sería listo, ¿verdad? Porque entonces todo esto que está acá lo paso a dividir y saco raíz cuarta de esa expresión. Voy a copiar esto para no tener que volver a copiarlo. Entonces ese diámetro sería igual, y voy a hacer aquí una línea,
a uno entre eso y todo eso entre raíz. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la expresión que nos va a servir para que nosotros podamos determinar cuál es ese diámetro. Ah, bueno, eso no es uno, es que cuadrado, ¿verdad? Esto de acá. Y entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Esto es igual a, el flujo es 0,085 elevado al cuadrado. Acá no voy a poner, en este no voy a poner las unidades para que no se nos sature tanto. Dividido entre, para el de boquilla, como primera aproximación, nos decían que podíamos usar 0,99. Entonces, pues voy a usar ese. 0,99 al cuadrado por pi cuadrado por 11.765 dividido entre 8 por rho, que rho era de 998, más el q, que el q nos va a dar 0,085 al cuadrado, dividido entre el diámetro, que el diámetro era 303,2 por 10 a la menos 3. Esto está elevado a la 4. Y todo eso es la raíz, ¿verdad? Bueno, voy a llevarlo por el otro lado mejor. Ok. Y entonces cuando colocamos todo eso en la calculadora nos dice que el diámetro es igual a 0,148 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues sacar el Reynolds, ¿verdad? Eh, para ir a verificar si nos está dando bien. Entonces, vemos que vamos a sacar el Reynolds. Voy a traerme la fórmula. Veamos que tenemos que hacer esto porque supusimos el 0,99, ¿verdad? Como valor inicial. Entonces, eso sería 4 por rho, que rho teníamos que era 998 por el Q, que era 0,085 dividido entre pi por el mu, que el mu teníamos que era 1,02 por eso a la menos 3 por el diámetro, que el diámetro nos habían dado, bueno, a través del diámetro nominal podíamos sacar que era 303,2 por 10 a la menos 3 metros. Esto nos va a dar un range, ya les digo de cuánto.
de 3,49 por 10 a la 5. Digamos 3,5 por 10 a la 5. Entonces, con ese Reynolds, vamos a irnos a la figura. Entonces, tenemos acá 10 a la 5 y decía que obtuvimos 3,5, o sea, es básicamente como por aquí y aquí. Entonces, 3,5, digamos que pues está, vamos a ampliar un poquito esto. Digamos que 3 está como aquí justo a la mitad. Tenemos que ir a la mitad de la mitad. Ok. Estaría aproximadamente como por ahí y para acá. Veamos que eso es 0,9, o sea, es prácticamente el 0,99, ¿verdad? Que nos dimos. Si ustedes, ¿verdad? O si uno quiere, puede como tomar este valor, ¿verdad? Como con una regla medir acá para sacar la proporción de cuánto es. Entonces, nada más si uno vuelve a sacar la proporción de cuánto es, habría que volver a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Para poder utilizar o para poder determinar este diámetro un poquito más, más con una mejor aproximación. Porque eso no sería 0,99, sino que al parecer es un poquito menos que 0,99, que ese 0,99, ¿verdad? Podríamos estar pensando en 0,988. Para efectos del procedimiento voy a colocarlo como con 0,988 para que sepan que pues siempre lo recomendable es hacer esa aproximación de mejorar el primer valor que se está dando. Entonces voy a colocarlo acá y voy a ver si afecta ahí algún decimal que tengamos. Puede ser que no. El cambio todavía no sea perceptible en esos tres decimales que estamos reportando. Por pi cuadrado por 11.765, 8 por 998 más 0,085 elevado al cuadrado, 303 elevado a 4. No, queda prácticamente igual. El cambio no es perceptible todavía en esos decimales que se están reportando. Ok, entonces, este sería el diámetro de nuestro sistema.